como dijo él, soy pastor de la iglesia Asambleas de Dios Montesinaí. Llevo 41 años pastoreando. Llevo 49 años casado con la misma esposa. Me falta un añito para la boda de oro. ¿Cuánto alaban al Señor? Bien. Muchos dicen, wow, 49. Me voy a quitar la máscara para que vean que no estoy tan viejo. ¿Ok? Ya. Pero supe aprovechar el tiempo. Me convertí recién casado. Mi esposa pues me siguió. Criamos a nuestros niños en el Evangelio. Y tuve la grata bendición en estos días pasados que estaban alejaditos del Señor por cuestiones de trabajo, ya que son profesionales de la salud y trabajan en turno. Pero ellos junto con sus hijos salieron de casa, se casaron, se alejaron y ahora regresaron a mi casa con sus hijos grandes, también paramédicos, y ahora están sirviendo al Señor en mi iglesia para gloria al Señor. Así que estoy feliz, contento, que bueno, lo que hacemos en el Señor, hermano, no es en vano. ¿Okay? Llevo ya prácticamente como 14 años trabajando en las comunidades a través de uno de los dos de los programas más importantes que tiene Puerto Rico, que es a través de manejo de emergencia estatal o el negociado de manejo de emergencia estatal. Trabajo en la zona de Ponce y también como supervisor y oficial de la Cruz Roja Americana de Puerto Rico. Así que estoy en las dos agencias que en emergencia son las que, ¿verdad?, están operando en una emergencia. Por eso que le dije que desde María no descanso, después de María, luego vinieron los terremotos, luego vino la pandemia y ahora pues tenemos una guerra en Florida que realmente, ¿verdad?, tenemos que orar mucho a Dios para que se cumpla el propósito de Dios y no se haga nada que Dios no lo permita. Pues nada, este tema coincide, ¿verdad?, con el mes de Pentecostés. En Puerto Rico celebramos el mes de Pentecostés o el día de Pentecostés, y la actividad que tenemos hoy pues prácticamente aquí coincide con ese día tan hermoso y tan maravilloso. Nosotros a través de los años, a través de los tiempos, tenemos que ir entendiendo cuáles son las cosas que van sucediendo, que van pasando, y entendiendo cuáles son los próximos pasos que no solamente Dios da, sino que la iglesia tiene que dar para enfrentar los retos que tenemos durante todo este tiempo. Y yo agradezco hoy a los pastores, compañeros que están aquí. Cuando dijeron que había muchos pastores, me da miedo, como que me da un poquito de tiemblo. Sí, porque me tiemblo. Porque respeto mucho al pastorado y siempre, ¿verdad?, he dicho que el pastor es la persona más sacrificada que hay. Así que los felicito a todos ustedes. Pero este aniversario coincide con uno de los días más importantes en Puerto Rico, porque la iglesia prácticamente en todo el mundo celebra, que es el día de Pentecostés. Y a través del Viejo Testamento encontramos una función del Espíritu Santo desde los principios, desde que el hombre pecó, desde que el hombre cayó. Dios le hizo una promesa redentiva al hombre que lo iba a levantar. Y a través de los años pasaron historias, pasaron eventos, guerras, situaciones, desastres. Y a través de todo el tiempo muchas historias se escribieron. Hoy las estamos conociendo a través de la historia y el libro. Y a través de todo el tiempo siempre vimos la intervención del Espíritu Santo a través de Dios, basada en ministerios de los hombres en la tierra. En el Nuevo Testamento aparece la promesa de Dios a través de Jesucristo. Y dentro de ese tiempo de ministerio, dice que en el capítulo 1, dice, y en el primer tratado, Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Jesucristo, quien era Dios mismo, se personificó, cuerpo humano, vino a la tierra,
Y empezó a relacionarse con la gente, con los hombres, especialmente con aquellos que había escogido, porque él enseñaba. Pero luego que predicaba, dice que entonces llamaba a los discípulos, los reunía aparte y los fue preparando, los fue equipando con la palabra de Dios, con la palabra de promesa. Les explicaba sobre lo que era el dinero, sobre lo que era el amor al dinero, sobre lo que era edificar su casa sobre la roca, sobre lo que era el amor, sobre lo que era aquellas cosas disfuncionales moralmente. Él lo explicaba a ellos. Él hablaba sobre el perdón, sobre el resentimiento, y hablaba sobre, especialmente sobre la misericordia y sobre el amor. Esa enseñanza se lo enseñó el Señor a los apóstoles. Luego de los 3 años de ministerio, se cumple la palabra del Señor, entonces el Señor Jesucristo fue muerto. Dice que nadie le quitó la vida, simplemente estaba estipulado que fuera así, él mismo la dio, él mismo la regaló. Porque él lo dijo, nadie tiene poder para quitarme la vida, yo mismo la doy y la ofrendo. Así que de motus propio Jesucristo ofrendó, dio su vida para la humanidad, cosa que a veces nosotros no agradecemos, el hombre no agradece. Y si yo le fuera a poner un tema al mensaje de hoy, le voy a poner Pentecostés para los pentecostales. Porque ahí es donde necesitamos nosotros a Pentecostés, dentro de los pentecostales. Porque las cosas no han ido funcionando bien. Pentecostés no vino al mundo para ir haciendo unas modificaciones y se apagaba y se prendía. No, Pentecostés vino para que fuera prendido, para que se quedara encendido, para que siguieran convirtiéndose a la gente allí en Jerusalén y en los confines de la tierra, pero los hombres lo dejaron apagar. Porque una de las cosas que Dios quería era convertir al hombre en un santuario, en un templo para él poder habitar. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar. Hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que habían escogido. Él hizo una selección de hombres. Él no los miró por su estatura ni por su intelecto. Él simplemente escogió hombres que cuando los llamó ellos respondieron. Cuando Jesús le dijo, sígueme, ellos le siguieron. Y caminaron con él. Y le recibieron. Y se sentaron con él. Y dejaron todo. Y apostaron todo a Jesucristo. Pedro dejó a la mujer. Aquel dejó el otro. Aquel dejó lo otro. Y se fueron a recibir la enseñanza del Señor. Entonces el Señor, aparte, por eso era que Él le explicaba las parábolas a ellos aparte, para que ellos supieran, para que el mundo no conociera la verdad, porque ellos no tenían el amor ni el corazón para poder interpretar la verdad. Así que reunía a sus discípulos para hablarles de la verdad, y le explicaba. Y allí le fue hablando y lo fue enamorando, o sea, Él empezó a meterle cosas en la mente, en la cabeza, en el corazón a ellos, de tal manera que ellos fueran gustando, disfrutando, que ellos recibieran esa palabra, la atesoraran en el corazón, y que por esa palabra caminaran, durmieran, existieran, sirvieran, que por esa palabra ellos se mantuvieran firmes. Entonces Jesús quería que ellos estuviesen tan llenos de su presencia y del amor a Jesucristo, que cuando llegaran las persecuciones grandes, ellos pudieran morir por la causa de Cristo. Pero para morir por la causa de Cristo, tenía que estar bien enamorado del Señor. Por eso era que Él se apartó aparte, se fue aparte con sus discípulos a enseñarles. Y ellos realmente, prácticamente aprendieron la lección. Miren cómo dice. Quienes también después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndole durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Una de las cosas que del primer ataque del infierno fue indicar que Jesucristo fue robado, que su cuerpo fue robado, que Él no resucitó. Y hasta el día de hoy todavía se dice, se entiende, porque hubieron unos material envuelto. Entonces, en base a eso dice que
Hasta el día de hoy muchos creen que Jesucristo prácticamente le robaron el cuerpo y no fue verdad que resucitó. Pero esta palabra me dice a mí que él estuvo indubitablemente con pruebas, caminando con los discípulos 40 días sobre aquel lugar. Él comió con los discípulos, él comió pescado con los discípulos, él reprendió a Tomás por incrédulo, él habló con Pedro y le dio las llaves del evangelio. Luego de los 40 días, entonces el Señor decide levantarse en gloria e irse para el cielo. Pero miren cómo dice, y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre. En otras palabras, antes de él subir, le dice a la gente, a los discípulos, se van a Jerusalén, se quedan allí y esperen la promesa del Padre. ¿Qué promesa? Lo que iba a suceder a través de los tiempos, lo que iba a pasar a través de los años y de los milenios, iba a ser tan impresionante y tan impresionante, que iba a ser bien duro servir a Dios. Y que iba a ser bien duro poder serle fiel a Dios bajo aquellas circunstancias adversas y negativas. Y el Señor dijo, tienen que llegar, quedarse allí. No pueden salir de allí. Porque lo único que los iba a fortalecer, a llenar, a capacitar de herramientas poderosas para enfrentarse al diablo y el infierno, era el poder del Espíritu Santo. Él dijo, quédense allí, no se vayan de allí. Se van para allá y no se muevan de allí. Primer requisito para el Espíritu Santo, obediencia. Ellos se fueron a esperar la promesa que oyó de Jesús. Porque él dijo, porque Juan ciertamente bautizó con agua. El bautismo de Juan fue un bautismo simbólico de lo que era enterrar el viejo hombre, la vieja criatura, enterrar el pecado con el agua salutífera de la salvación. Era un símbolo. Pero dice, más, vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Ellos no entendían mucho acerca de lo que era el Espíritu Santo y de lo que iban a recibir, y mucho menos la diferencia entre el bautismo de Juan y el bautismo de Jesús. Así que hasta ahí estamos bien. Pero él le dijo, después de no muchos días. En otras palabras, está hablando de un corto de tiempo. Un corto de tiempo. Si ellos hubieran sido un poquito más matemáticos y se hubieran sacado tiempo de los días de la Pascua y los días que Jesús estuvo prácticamente en la tierra, que eran 40 días, se hubieran dado cuenta que esa promesa estaba jugando en 10 días. 10 días. Porque luego que Jesús caminó y se fue, a los 10 días fue que descendió como Espíritu Santo para llenar la iglesia de ese poder glorioso que nosotros en el día de hoy estamos recibiendo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces se fueron allí a esperar. La Biblia dice que no solamente habían 120 personas, había muchas más personas, pero no todos permanecieron. Unos se fueron caminando, unos se fueron desapareciendo, y se quedó aquellos fieles allí esperando la promesa del Padre. Entonces, cuando ellos escucharon que Jesús dijo, seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días, miren lo que dijeron ellos. Entonces los que se habían reunido le preguntaron, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? O sea, hasta ese momento, ellos todavía no le habían dado el valor al Espíritu Santo que se requería. ¿Por qué razón estaban interesados en un reino terrenal? Por cuanto Jesús le había dicho ya en muchas ocasiones que su reino no era terrenal. Jesús le había indicado que hicieran riqueza en el cielo, donde el ladrón, ni el terremoto, ni ningún desastre natural los destruye. Él enfatizó en la tierra que nos dedicáramos a lo eterno y no lo terrenal. Porque el cielo y la tierra iba a pasar, pero ellos en ese momento no habían valorado la promesa del Espíritu Santo y le preguntaron,
porque para ellos es mucho más importante resolver el problema de la política de aquel tiempo que la presencia del Espíritu Santo en la vida de ellos. Hay pentecostales en este tiempo que enfatizan más y confían más en la política y en los hombres que en la promesa del Espíritu Santo. Igual que esa gente. ¿Y saben cuál fue la contesta que le dio el Señor? No os toca a vosotros saber los tiempos ni las sazones. En este tiempo de crisis, de dolor, de agonía, de desesperanza, de un futuro incierto, no debemos estar preocupados qué depara el futuro, qué vamos a hacer con esto, que si se acaba el dinero, que si no hay trabajo, que si no hay comida, que si no hay gasolina. El tiempo de la iglesia, por eso dije, necesitamos Pentecostés para pentecostales. Porque en este tiempo de estar pensando en gastos y en gasolina y en lo que nos puede faltar y las cosas que no vamos a tener, debemos estar pensando, Señor, nos queremos llenar de la promesa del Espíritu Santo, ese poder glorioso que levantó aquella iglesia, que fundó la iglesia, que llenó la iglesia de presencia. En este tiempo es cuando más es más, le voy a decir algo más. No hay mejor momento más propicio de servir a Dios y de predicar el Evangelio que este momento que estamos viviendo. Dice, no le toca a ustedes saber las potestades, pero van a recibir poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y dijo, y ese poder va a ser tan grande, que nadie va a impedir que ustedes lleguen hasta los confines de la tierra. ¿Cómo van a cruzar el Atlántico? Eso no se explicó. ¿Cómo iban a cruzar el mar Mediterráneo? Eso no se explicó. ¿Cómo iban a llegar hasta Puerto Rico? Eso no lo explicó el Señor. Él dijo, me vas a ser testigo en todos los confines de la tierra. Pero para que aquellos hombres simples y rústicos pudieran llegar hasta los confines de la tierra con un mensaje, tenía que ese poder ser glorioso, tiene que ser un poder maravilloso, tenía que ser algo tan grande que pudiese mover hombres y mujeres a dejar padre y madre, dejar trabajo, dejar todas las cosas para lanzarse a predicar el Evangelio en la calle. Y dentro de todo ese ministerio, la Biblia dice que muchos fallecieron en su intento de predicar la palabra de Dios. Me seréis testigos hasta el final de la tierra. Nosotros somos parte de ese final de la tierra. Nosotros somos parte del fruto de ese llamado. Gracias a esa promesa y gracias a hombres que siguieron esa palabra y cumplieron la promesa, Puerto Rico recibió la palabra de Dios. Recibió la llenura del Espíritu Santo. Y aunque en el principio esa palabra llegó distorsionada, y aunque en el principio el Evangelio llegó de otra manera, no de la manera más correcta, pero cuando vino aquí el verdadero Pentecostés, cuando aquí vino aquel verdadero Pentecostés que venía a salvar vidas, a regenerar al borracho, a libertar al adúltero, cuando aquel poder glorioso vino a Puerto Rico, lo primero que hizo aquel poder glorioso fue empoderar a las personas de santidad. El que borracho ya no bebía más, el que fumaba mucho menos lo hacía, el que tenía amores por todos lados se debió a su mujer. Empezaron a servirle a Dios y a orar. Creyeron que la oración era la herramienta más grande y poderosa que podían tener. Gracias a ese evangelio, porque los otros evangelios que nos trajeron fueron evangelios que no tenían la marca del Espíritu Santo para poder hacer el trabajo que Dios quería hacer en nosotros. Y tuvo que enviar hombres de diferentes sitios a predicar la palabra aquí en Puerto Rico. Sigamos. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y los recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Ese fue el momento culminante y glorioso donde ellos están mirando al cielo. Lo ven subir. Yo me imagino el corazón de ellos, me imagino el pecho de ellos, con pena, con compasión, con mucha tristeza. Se nos va el maestro. Se nos va el maestro. Eso no fue el maestro. Dentro del corazón de ellos en ese momento había pena, había nostalgia. Se les fue su amigo.
Juan decía, se me fue mi pecho. Se nos fue nuestro maestro. Se nos fue nuestro proveedor. Y me imagino que estaban mirando en el cielo cuando se levantaban. Y en ese momento dice que dos varones se asentaron cerca de ellos y le preguntaron, varones galileos, ¿qué ustedes están mirando? Porque a veces puede ser que ellos estaban mirando tanto el cielo y pensando tanto en la tristeza que se olvidaron que aquella ida tenía un boleto de regreso. Por eso el Señor le dijo, aquel ser le dijo, ¿sabes qué? Ese mismo que ves ir, de la misma manera regresará. Gloria a Dios. Yo creo que uno de los versos más importantes en esto, uno de los versos más impactantes de todos los que yo he leído ahí, es ese hecho de que Jesucristo volverá de la misma manera que se fue. No importa cuán profundo me encuentre, no importa cuán hondo estén las aguas cenegosas, no importa cuán duras sean las tormentas, los vientos tempestuosos, yo no voy a estar solo. Cristo va a estar conmigo. Cristo viene de la misma manera. Y el reconocer y saber que Cristo viene es una manera que nos debe de empoderar a nosotros a estar firmes, a esperar al Señor de día y de noche, en santidad. Ese mismo Jesús que fue tomado de vosotros, así vendrá como lo habéis visto. Pero miren ahora, entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados subieron al aposento alto, donde moraban. Miren esto, había un revolú allí, se metieron todos juntos. Estaban allí Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo hijo de Alfeo, Simón el celote, Judas, hermano de Jacobo. Y todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. A veces nos preguntamos, ¿por qué la iglesia contemporánea no funciona? ¿Por qué no vemos los resultados que nosotros queremos ver si la palabra dice que van a suceder? Porque en lugar de ponernos a guardar vigilia en ayuno y oración y en quebranto, hacemos una vigilia de cántico, hacemos una vigilia de sopón después de la vigilia. Eso es un sopón caliente de caldo de gallina, todo el mundo feliz. Oiga, imagínense, ya los altares no tienen silla para orar. ¿Cómo es posible? Si dice que lo que antecedió a la presencia del Espíritu Santo fue que estaban en oración. Y Pedro estaba en oración. Y todos estaban en oración. Fue en esa oración donde el Señor le da discernimiento a Pedro y le revela un secreto que había oculto, que salió a reducir allí. ¿Sabe qué se dio cuenta Pedro? Él sabía que el Espíritu Santo venía. Él sabía que el Espíritu Santo iba a hacer asiento en el santuario, en el corazón de todos los discípulos. Pero también él sabía, también él reconocía que ese templo tenía que estar limpio y que no puede tener odio, ni resentimiento, ni orgullo. Tiene que ser un templo santo, sacrosanto, limpio, poderoso para el Espíritu Santo. Y cuando empezó a analizar el grupo, allí había un montón de los discípulos que estaban con resentimiento. ¿Saben por qué? Porque Judas, quien era parte de los discípulos, había vendido al maestro, y eso generó en todo aquel pueblo un chisme, un comentario tan terrible, que toda vez que los apóstoles caminaban por las calles le decían, mira, ¿y no fue Judas aquel que caminaba con ustedes? ¿Acaso no era Judas aquel el que guardaba el dinero? ¿Acaso Judas no era compañero de ustedes? Mira, entregó el maestro. Y no solamente eso, sino en la forma que Judas murió. Entonces ellos tenían en su corazón ese resentimiento de que uno de los discípulos
los habían traicionado. Uno de los discípulos había derramado el caldo. Uno de los discípulos hizo escándalo para que la gente pudiera vociferar y pudiera hablar sobre aquel grupo de hombres santos, donde vino Judas a manchar el testimonio de ellos. Y en ello había resentimiento. En ello había resentimiento. Entonces el apóstol Pedro, reconociendo que esas cosas estaban allí y que para que descendiera el poder del Espíritu Santo, la iglesia no podía tener resentimiento, la iglesia no podía tener orgullo, la iglesia no podía estar resentida, no podía tener odio, la iglesia tenía que estar abierta, con el corazón abierto para recibir ese poder. Entonces, mire lo que dijo el apóstol Pedro. Se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120, y dijo: varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló ante la boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús, y era contado con nosotros, y tenía parte en el ministerio. Él está diciendo: ¿saben qué? Posiblemente ustedes están pensando y resentidos por Judas por lo que hizo. Pero ¿saben qué? Lo que hizo Judas lo pudo haber hecho cualquiera de los discípulos. Judas no era diferente a ninguno de ellos y tampoco a nosotros. Judas tuvo la misma oportunidad de arrepentimiento que tuvieron todos. Judas, cuando metió la mano en el plato del Señor, fue una manera del Señor darle una última oportunidad y no la aceptó. Entonces el Señor le dice a ellos: ustedes están resentidos, pues sepan ustedes que lo que pasó ya estaba profetizado. Ya estaba profetizado. Y dice: y era contado entre nosotros y tenía parte en este ministerio. Este pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo. Cayendo de cabeza, se reventó por la mitad. Y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notoria a todos los habitantes de Jerusalén, de manera que aquel campo se llama, en su propia lengua, Aceldama, que quiere decir campo de sangre, porque está escrito en el libro de los Salmos: sea hecha desierta tu habitación y no haya quien more en ella, y otro tome su lugar. En otras palabras, Pedro dijo: hay que sellar el libro, hay que sacar el resentimiento, esto hay que empezar de nuevo. Si Judas se fue, vamos a reemplazarlo en el nombre de Jesucristo y vamos a acabar con este resentimiento que lo va a llevar quién sabe a qué lugar a cada uno de ustedes. Y le explicó el apóstol todo el procedimiento profético para que ellos entonces pudieran sacar de adentro toda aquella tristeza y pudieran entender, que no se sintieran avergonzados por lo que Judas había hecho, porque cualquiera de ellos hubiera hecho lo mismo. ¿Se acuerdan cuando Jesús estaba en la última cena? Que Él dijo que uno lo iba a entregar. ¿Qué dijeron todos? ¿Se acuerdan? ¿Seré yo? ¿Será Él? Todos dijeron: maestro, seré yo. Porque entendemos que cualquiera de los discípulos hubiera hecho lo que Judas hizo. Lo que pasa es que Judas no se arrepintió. Miren, hablamos de Judas y lo vemos como la peor cosa en el mundo. Pero ¿cuántas personas en el mundo han vendido al maestro? Han negado al maestro. ¿Cuántos hombres llamados de Dios han dado camino atrás, han puesto su mano en el arado y se han vuelto atrás? ¿Cuántos? Pregunto yo. Dice que luego que Él explicó esto a los discípulos y que luego que ellos pensaron en reemplazarlo por otro, y reemplazarlo por otro significa borrón y cuenta nueva. Hay cosas que nos pasaron en el pasado que tenemos que olvidar. Hay mujeres que fueron maltratadas, fueron traicionadas, fueron abandonadas. Y a veces llegan al Evangelio con ese remordimiento, con ese odio en el corazón, con esa herida que no sana. Eso no puede sanar hasta que tú no perdones. Hasta que tú no saques eso en el corazón, hasta que no reemplaces ese dolor, esa agonía
con algo bueno, entonces tú no tienes la paz y la habilidad de poder disfrutar de la bendición de Dios que Dios tiene en este momento para toda la iglesia. Seguimos. Y dice que más adelante echaron suerte y de dos personas, habían dos personas, José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y Matías, y oraron, dijeron: tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos ha escogido para que tome la parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Y le echaron la suerte, y la suerte cayó sobre Matías y fue contado entre los 12 apóstoles. Yo estoy a favor de la preparación académica, yo estoy a favor de que nuestros jóvenes se preparen, yo estoy a favor de que todo el mundo se prepare, sea persona de la tercera edad, sea una persona joven, se preparen. No tengo duda ni tengo ningún problema con eso. Pero estoy en contra de que se requiera doctorado, de que se requiera bachillerato, de que se requiera maestría para que un hombre pueda añadirse a la fila del Señor y predicar la palabra de Dios. La forma de escoger un hombre no se escoge por los títulos que tiene, ni por los grados que tiene, ni asociados, ni profesionales. Y el problema es que a veces decimos: pero ¿qué pasa? Las iglesias están llenas, pero no son iglesias santas. Gloria a Dios. Hay iglesias llenas, pero no hay poder de Dios. Los enfermos no se sanan, los pecadores no se arrepienten. Una cosa es tener una iglesia llena y otra cosa es tener una iglesia santa, separada, con testimonio, llevando el evangelio, hombres y mujeres, imitando a los apóstoles, hombres fieles que dejaron todo por el Señor. Y me siento triste cuando me dice un pastor: ¿te escogieron? No. ¿Por qué? No tengo una maestría. Por favor, que se lea la Biblia. Miren, un doctor de medicina, o un doctor en teología, o un doctor en cualquier rama de la salud, que quiera ser un pastor, se convierte en una herramienta linda para Dios. Pero que el requisito no sea que es doctor, sino que es un hombre que aceptó el llamado de Dios y se une el llamado con su profesión, y es de una gran bendición en las iglesias. Imagínense, un hermano que no se sana por la oración, que va a la receta y sanó. Miren, es una bendición, es una bendición. Cualquier hermanito que no puede, mire, lo ayuda. Yo sé que hay muchos, tengo amigos que son doctores y son doctores en sus congregaciones y ayudan a su congregación, y eso es bueno. Pero la Biblia me dice claramente aquí que ellos fueron en oración, y en oración escogieron a los hombres. Cuando Dios escoge el líder, el pastor, el evangelista o el hombre de Dios, crean, amados, que la función de llevar el evangelio al mundo se puede producir eficazmente y de forma gloriosa, porque lo hace un hombre lleno de la presencia de Dios. Lo hace un hombre que tiene un llamado, un hombre con pasión, un hombre que ama la obra de Dios. Dios lo llena de pasión, Dios le da la inteligencia, que luego, dice, luego que ellos sellaron la herida, luego que sanaron el corazón y sanaron la herida con lo de Judas, luego que escogieron al apóstol y llenaron la vacante, dice, cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Ya estaban preparados, ya habían perdonado, ya habían sacado el resentimiento, ya se habían perdonado a Judas, aunque Judas se había perdido, ya habían reemplazado la vacante. Ahora necesitaban ese poder para hacer lo que Dios quería que hicieran de ahí en adelante para el mundo. Y dice que de momento, de repente, ¿verdad? Estamos hablando de 10 días, 10 días, posiblemente a los 8 días estuvieron ellos orando, clamando, sin ninguna seña, pero a los 10 días, dice que vino entonces del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba. Si eso hubiera corrido aquí en Guánica, todo el mundo se ponía de pie y se metía debajo de la silla, diciendo un temblor. Dirían, esto es un temblor, ¿verdad? Un estruendo, un temblor. Pero ¿sabes qué?
dice que vino un viento recio que soplaba. La Biblia dice que fue algo visible, algo real. Fue viento, el viento movió los rostros, se sintió el soplo y el estruendo se escuchó. ¿Okay? Y dice que llenó toda la casa donde estaban sentados. Y más adelante dice que se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Ascuas de fuego sobre cada cabeza. No dice que fue como ascuas. No, fue ascuas de fuego. Fue una llamarada en la cabeza de cada uno de aquellos hombres y mujeres que estuvieron esperando. Ellos no se pusieron a leer libros o a buscar técnicas para recibir el Espíritu Santo. Oye, hay gente que se van a la librería y todo lo que encuentran, 7 maneras de recibir el Espíritu Santo. 10 maneras para recibir. Pues se lo voy a comprar. Y se ponen a leer como se monta una mesa que tiene dirección. Pues yo voy a hacer paso 1, paso 2, paso 3, paso 4. Llega a los 10 pasos y no hay Espíritu Santo. Porque eso no funciona así. Ellos en ese momento, ellos estaban sentados obedientes. En obediencia, esperando. Ellos no sabían cómo iba a venir, no sabían que venía un viento recio, ellos no sabían que venían aguas sobre la cabeza, ellos no sabían que se iba a llenar la casa, ellos no sabían que se iba a mover la gloria de Dios, ellos no sabían nada, estaban en obediencia esperando, gloria a Dios por eso. Y dice que recibieron ese poder glorioso del Espíritu Santo, pero miren lo más lindo. Dice, y fueron llenos del Espíritu Santo. Por primera vez, Cristo asentó un templo, se asentó en el santuario del corazón del hombre. Por eso la Biblia dice que no podemos hacerle daño al cuerpo, porque nuestro cuerpo es templo de Dios. Ya estaba cansado de estructuras que se rompían, que la destruían, que le robaban. Ya estaban cansados, ya el Señor quería un santuario, que fuera un santuario que lo ministrara. Y por primera vez, llegó el Espíritu Santo en aquellos hombres. Pero si bien sabemos que fue la primera vez que Dios entró en ese santuario y se asentó en él para quedarse para siempre, también sabemos bíblicamente que lo que aquellos hombres recibieron fue la herramienta más terrible para el infierno, contra el pecado, contra los agnósticos, contra los enemigos de Dios. El hombre allá tenía, los enemigos de Dios tenían enemigos grandes, maneras de hacer daño, maneras de detener el evangelio. El Señor sabía que no podían sobrevivir en estos tiempos sin una fuerza mayor. La Biblia dice que no es con espada ni con jabalina, no, era con algo especial. Entonces el Espíritu Santo viene como una herramienta poderosa para nosotros poder hacer frente al enemigo que de otra manera no le podemos hacer frente. Así que el Espíritu Santo vino en ese momento como una explosión, como una dinamita. Ahora sí que el diablo tiembla, ahora sí que el diablo tembló, ahora sí que el infierno tiembla. Y no era cuestión de decir que eran hombres grandes como los que escogía Hitler allá en Alemania, hombres grandes de estatura y fornidos, no. Eran hombres débiles o hombres pequeños como el apóstol Pablo, o quizás hombres paralíticos, hombres sencillos, hombres quizás de 100 libras, pero llenos de la presencia de Dios, que los demonios temblaban, el infierno se abría, los demonios salían, los enfermos sanaban, las enfermedades salían, los leprosos eran limpiados, porque ese poder era suficientemente poderoso para hacer cosas gloriosas, no independientemente la persona no tuviese una imagen. Miren lo que hace el testimonio de la presencia de Dios en nuestras vidas, lo que hace el testimonio, lo que hace el Espíritu Santo en la vida de la iglesia. Es que la gente te ve, la gente te observa, la gente mira. Ellos saben quién está lleno, quién no está. Ellos lo saben, ellos conocen de dónde viene. Y dice que había en aquel lugar, moraban gente, judíos, piadosos de todas las naciones, bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son estos galileos? Todos estos hablan. ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar, cada uno en nuestra lengua y en la que hemos nacido? O en otras palabras, ellos no hablaron lenguas angelicales, ellos hablaron hablaron lenguaje, hablaron idioma. ¿Y qué decían ellos los idiomas? Ellos decían
que estaban hablando de las maravillas de Dios. ¿Cuántos adoran a Dios? Cuando Dios llena su iglesia de su poder, de su gloria, tenemos que estar hablando de sus maravillas. Y la gente tiene que ver a través de mi testimonio, de mi hablar, de mi conducta, que yo muestro las maravillas de Dios. Aleluya, eso fue algo glorioso. No solamente fue algo espiritual, fue algo físico, donde todo el mundo se dio cuenta que algo había sucedido, que algo había pasado, que algo sobrenatural había ocurrido en la vida de aquellos hombres que llegaron allí. Miren, dice que estaban atónitos, perplejos, diciendo unos a los otros, ¿qué quiere decir esto? Yo le pregunto a ustedes en esta noche, ¿somos pentecostales? Somos pentecostales porque creemos en el poder del Espíritu Santo. Y todo esto que ha sucedido durante este tiempo, desde el huracán hasta el día de hoy, han sido situaciones que nos han ido alejando del propósito de Dios. Y especialmente todo este problema de la pandemia, lo que ha hecho es alejar a las iglesias, fragmentar las iglesias, a gente que no han regresado todavía a las iglesias. Hay iglesias que bajaron la mitad de sus membresías. Cuando sabemos, amados, que el mismo apóstol Pablo nos dio un consejo y nos dijo que nada nos podía apartar a nosotros del amor de Cristo. Estas cosas están pasando, van a pasar cosas peores. Y la única manera que yo tengo de poder sobrepasar, sobrellevar esas luchas es teniendo la presencia del Espíritu Santo en mí. Y miren lo más lindo de esto, lo más bello, que dice en el verso 43, 44 del capítulo 2, dice, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas y vendían sus propiedades, sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. ¿Sabían ustedes que en tiempos de crisis los ricos van a tener comida? ¿No lo sabían? En los tiempos de crisis los ricos van a tener gasolina. En los tiempos de crisis los ricos no van a tener necesidad. En los tiempos de crisis la iglesia va a tener necesidad. Los pobres van a tener necesidad. Y una de las funciones mayor que hizo el Espíritu Santo fue implementar ese amor, esa pasión y ese cuidado de unos por los otros, unos por los otros. Así que lo que hizo Dios fue que le empoderó al hombre con un poder y diseñaron diseñaron una logística del amor y empezaron a ayudarse uno al otro y le daba a aquel que no tenía y al que tenía le daba a aquel que no tenía y a ninguno le hizo falta nada. Porque esa es la función del Espíritu Santo. Eso es lo que nos enseña a nosotros. Que nos cuidemos, que nos comportemos, que nos unamos, que pensemos sobre una bien importante, que el bien que yo le haga a mi hermano se lo estoy haciendo al Señor. Y que en medio de la crisis nos tenemos que dar la mano y ayudar nosotros mismos entre uno y los otros. Y en tiempos de crisis no nos puede faltar nada porque el que tiene le da al que no tiene. ¿Saben qué? No temamos a lo que pueda venir. Si nos ponemos a escuchar las noticias, nos podemos escuchar a la verdad que nos pudiera dar temor. Una posible guerra mundial. Pero aquí no me dice a mí la Biblia que nosotros vamos a acabar en una guerra mundial. Aquí dice la Biblia que el Señor, el Rey de Reyes y el Señor de Señores, descenderá del cielo, los muertos en Cristo resucitarán primero, nosotros los que quedemos seremos levantados y transformados, llevados a la gloria. Y la Biblia dice que vamos a estar 7 años de fiesta en el cielo. Y más entonces, luego después de los 7 años, habrá una tribulación como nunca antes en la tierra. Y ahí estará Putin, ahí estarán todos los agnósticos y los pecadores del mundo. Y estarán acá abajo tratando, porque le voy a decir algo, todo el plan y toda la logística que tiene Rusia contra
contra Ucrania y contra Polonia y contra toda esa gama de naciones de ese lugar, no es sino buscar hacer un camino para poder llegar al Mediterráneo y poder llegar hasta Jerusalén. Su objetivo es Jerusalén. Ya comenzó. El reloj profético de Dios está caminando, ya comenzó. Y cada uno de los pasos que Él va a dar se acercan a esa guerra de Armagedón que la Biblia dice que será en Israel, donde más de 100 millones de hombres morirán en ese lugar, porque dice que el mismo Señor Jesucristo no los va a dejar. Él dijo que voy a estar con ustedes para siempre. Y en ese momento de crisis, cuando nadie pueda hacer nada por Israel, cuando la ONU ni ninguna otra organización pueda hacer nada por ellos, la Biblia dice que el mismo Señor descenderá del cielo y los protegerá con la espada de su boca y establecerá un reino mileniario aquí. ¿Cuántos dicen amén? Y el templo descenderá del cielo, la nueva Jerusalén. Nosotros estaremos con el Señor. Miren, amados, yo le pregunto, ¿qué cosas? El apóstol Pablo en el libro de los Corintios dijo, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni ha llegado a corazón de hombre, son las cosas que Dios tiene reservadas para nosotros. Entonces, lo que nosotros vemos en este tiempo, observamos a través de las noticias, son cosas que han ido sucediendo paulatinamente para dar cumplimiento a la palabra de Dios. Cumplimiento a una profecía que nos va a llevar a nosotros a la Tercera Guerra Mundial, pero la Biblia dice que la iglesia del Señor, el Señor en la iglesia de Filadelfia, le habló claramente, le dijo, por cuanto has guardado la hora de mi paciencia, yo te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre este mundo para probar los moradores de la tierra. Si hay una palabra de esperanza para nosotros, la iglesia, no voy a pasar por la gran tribulación. Dios no nos ha salvado y nos ha preservado para que pasemos por un momento tan triste como algunas religiones dicen que vamos a estar que Dios nos levantará en medio de los... No, la Biblia dice, entra pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti la puerta hasta en tanto pasa mi indignación. Hay una esperanza para la iglesia de Dios, pero tiene que estar llena del Espíritu Santo para poder tener la fuerza, para poder tener el valor de resistir, porque vendrán momentos bien difíciles, tanto de enemigos como emocionales. Porque es que a veces nosotros estamos bien, cuando tenemos la nevera llena, cuando todo está bien, le servimos a Dios de corazón, pero cuando las cosas salen mal, qué difícil es. Por eso es tan importante, porque el Espíritu Santo en la vida de nosotros lo que hace es que nos da el ánimo, cuando nadie nos puede dar ánimo. En este tiempo que tenemos, es un reto que tenemos en este tiempo difícil. Luego en esta pandemia no sabemos lo que depara todo esto, cada día las cosas van peores. La economía va por el piso, pero una cosa yo sí sé, que si nos mantenemos firmes en las manos de Dios, buscando la presencia de Dios, buscando dirección de Dios, llenándonos de su presencia, todas las cosas nos van a venir a bien. Amén, hermano. Y yo, mire, se lo digo honestamente, pues, yo sé que muchas iglesias, ¿verdad?, se han vaciado. Nuestra iglesia ha sido al revés. Nuestra iglesia, bueno, que he tenido que citar a la gente por días. Porque han llegado gente que nunca pensé que iban a llegar, vecinos que nunca pensé que iban a llegar. Y en ese aspecto Dios nos ha bendecido mucho a nuestra iglesia. Pero a todo esto, amados, tenemos que seguir firme y fiel a Dios. Y los pastores presentes no se desenfoquen, tenemos una labor, no podemos mirar lo negativo. Vamos a trabajar con la presencia de Dios, vamos a seguir haciendo el trabajo que Dios nos ha dado. Y cuando tengamos problemas, vamos a ponernos a clamar y orar para que Dios nos dé las soluciones. Esa es la regla, esa es la norma. Así que le voy a pedir que nos pongamos de pie. Yo quiero hacer una oración por todos y cada uno de ustedes en esta noche.